Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Nuevamente nos encontramos para dar paso a lo que es el mensaje del día del Señor, día domingo 22 de marzo. En esta contingencia que nos invita también a compartir la palabra del Señor de esta manera, a distancia, pero no por ese motivo va a ser menos importante o menos trascendente. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Voy a leer la introducción como la tengo para que ustedes puedan también escuchar de ella. Hola, queridos hermanos. Hoy de manera especial, de manera muy distinta en realidad, desarrollamos nuestra predicación. No solo yo, sino también muchas otras congregaciones de distintas misiones. Cada una ha buscado la mejor forma de mantener la edificación de los creyentes en Cristo. Hemos querido hacer más, pero hemos visto también cómo la autoridad ha sugerido medidas especiales para mantener los cuidados de la población. Me gustaría dejar en claro que estas medidas, implementadas por la Iglesia, en ningún caso tienden a dudar de la protección y cuidados del Señor Todopoderoso. Aunque algunos dicen algo contrario, no dudamos del poder y misericordia de Dios, quien puede sostener a su pueblo. Más bien, somos respetuosos de la autoridad que el mismo Dios ha puesto sobre nosotros en este país, como lo indica Pablo en sus cartas, y quisiera primero que todo recordarles de los cuidados que debe tener para protegerse de esta enfermedad que, según los especialistas, todos en algún momento tendremos que padecer, pero en diferentes magnitudes. Manténgase dentro de sus posibilidades en casa, no salga si no es necesario, y si lo hace, ocupe el mínimo de tiempo en realizar sus trámites, usando las medidas de protección que la autoridad sanitaria ha indicado. Solamente diré eso, no quiero ocupar mucho tiempo en el mensaje, ya que puede ser que no se tomen el tiempo necesario para escucharlo y quizás se aburran a la mitad de la predicación. Escribí sonrisas, porque se supone que eso debiera provocar. Sabiendo que ustedes están interesados también en su edificación, y quien habla también preocupado del crecimiento y desarrollo de cada uno de ustedes, ha querido compartir este tiempo especial de predicación, de enseñanza, eh, como he dicho, en una manera muy distinta a la habitual. La verdad que es que ha sido difícil preparar este mensaje, ya que quizás muchos desean que hable de la contingencia, que por cierto podría ser muy útil, aunque muchos ya lo han hecho, y no quiero malinterpretar la palabra de Dios, ya que en la Biblia nos dice o nos habla específicamente de este virus COVID-19, y aunque sí, la palabra del Señor nos habla claramente que en los tiempos finales vendrán pestilencias y situaciones que afectarán a su amada iglesia, a los creyentes salvados por la sangre de Cristo. Pero, ¿cómo enfrentaremos este último tiempo? Debe manifestarse en cada creyente su vida espiritual. Es aquí donde debe manifestarse en cada uno de nosotros la obra de Dios, en esta característica especial, la fidelidad. Y es ahí a donde quiero apuntar en el día de hoy, hacia la fidelidad. Quizás nosotros muchas veces hemos hablado de ser fieles, hemos hablado de cómo el Señor obra en nosotros su amor y bondad y que Él nos falta a su promesa. Eso habla de fidelidad de Dios. Pero también es necesario conversar y compartir sobre nuestra propia fidelidad. ¿Cómo estamos siendo nosotros hacia Dios? Primero que todo debemos recordar y dejar muy en claro que Dios es fiel. Él no cambia. Es inmutable. El Salmo 33:11 nos dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La fidelidad de Dios se manifiesta en distintas formas. Nos escucha, nos provee, nos protege, nos alienta, nos sana, nos salva. En fin, en varias otras formas también. El Dios verdadero se revela como inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Porque algunos podrían pensar que cambia para mal cuando nos castiga, o cambia para bien cuando nos bendice. No. Si pudiera cambiar para bien, significaría que tiene carencias. Y si cambiara para mal, significaría que no es perfecto. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Por eso, solo Él puede decir, yo soy el que soy. Éxodo 3:14 lo escribe Moisés recordando su encuentro con el Señor y él, cuando Él lo envía a liderar al pueblo de Israel en la salida de Egipto, y le dice, yo soy, os ha enviado a vosotros. Y esa era la respuesta que tenía que dar Moisés a los ancianos del pueblo. Yo soy el que soy. Ese es Dios, el único.
el inmutable, el que no cambia. Pero el Señor no solo es inmutable en su ser o esencia, también lo es en sus propósitos, según el Salmo 33:11, en las perfecciones, Santiago 1:17, en sus promesas, Números 23:19 y Hechos 13:23. En todo es el mismo por la eternidad. Sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. No nos, no nos sentiríamos seguros si nuestro Dios fuese así tan voluble o cambiante en su línea, en su forma de ser. Dios es inmutable, es digno de confianza. Nuestra confianza en Él puede ser tan sólida como una roca. Dios afirmó en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no me mudo. Y así vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, decía Dios de sí mismo que no había consumido al pueblo por su infidelidad, por su tosudez en hacer su palabra, sino que porque Él no cambia, no ha destruido a este pueblo de Israel o al pueblo de Jacob. Eh, y eso nos muestra que Dios mantiene su línea. Él es fiel en todo lo que hace. Por lo tanto, estos pasajes nos van mostrando quién es Dios realmente. Dios no es hombre para que cambie. Esta fidelidad de Dios es la que nos da seguridad de sus promesas. Él cumplirá todo lo que ha dicho. En Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Si Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Ahora, está en su soberanía. Y nuevamente mencionamos esta palabra que ha sido quizás recurrente en el último tiempo, considerando todos estos acontecimientos que hemos visto, que la soberanía de Dios permite tal o cual cosa. Está en su voluntad, está designado por Él desde antes de la fundación del mundo. Quizás nosotros tenemos temor a contagiarnos de este virus, quizás tenemos temor a un accidente, quizás tenemos temores a cómo desarrollaremos nuestra vida después de esto. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que el Señor ya ha predicho y ha previsto qué va a acontecer con cada uno de nosotros. Si hemos de padecer este virus, el Señor lo ha permitido en su soberanía. Si no lo hemos de padecer, es su soberanía la que nos protege. En cada una de las circunstancias de la vida, Dios obra y tiene un propósito para todo aquello. Por lo tanto, entonces, si has sentido dudas respecto a Dios en distintas situaciones de tu vida, a veces cuando vemos partir a un ser querido, o cuando nos aqueja una enfermedad, o las dificultades económicas llegan a nuestra vida, lo primero que sentimos es que Dios nos ha dejado de lado. ¿Has sentido así? Quizás en muchas ocasiones. Quizás alguien de nuestra familia, de nuestro hogar, ha padecido esta situación, se ha sentido, ¿cierto?, dejado de lado por Dios. Pero no, Él es fiel, Él no ha cambiado. Lamentablemente nosotros somos los que dudamos y cambiamos nuestra posición delante de Dios. Porque cuando estamos en estabilidad, estamos bien, no dudamos de la promesa de Dios. Pero no sea que nos aqueje un pequeño viento de dificultad, inmediatamente cambia nuestra condición delante de Él. Y eso es lo que nos dice. Nosotros, ¿qué tan fieles somos? Cuando pensamos en la fidelidad de Dios, es inevitable pensar en nuestra forma de fidelidad o en cuán fieles somos cada uno de nosotros. A través de la historia del pueblo de Israel, vemos como el pueblo escogido ha sido muy duro de corazón. El apóstol Pablo escribía, también refiriéndose a esto, el mal que no quiero hacer este hago, más el bien que quiero hacer, ese no hago. Luchaba con poder realizar la voluntad del Padre, luchaba por ser fiel. El pueblo de Israel pasaba exactamente lo mismo. Desde el momento que salieron, por ejemplo, de Egipto, después de los 430 años que estuvieron en cautiverio, con Moisés saliendo hacia esta tierra prometida, inician su salida confiando en las maravillas que había hecho Dios. Las plagas sobre Egipto, la muerte del primogénito, cómo los había librado. Pero cuando se enfrentan al primer obstáculo, que es el mar, y no ven dónde está la salida y el pueblo de Egipto viene tras ellos, cambia de inmediato su condición de fidelidad. ¿Por qué? Porque empiezan a criticar a Dios, al líder, a Moisés, que por qué los saca de un lugar donde tenían sepulcros para morir, por ejemplo. Más adelante hablan que tenían carne para comer o pan, pero es porque se ven sometidos a la presión. Por eso nuestra fidelidad
lamentablemente está condicionada a nuestro estado de ánimo, a nuestra condición de vida. Mientras estemos bien, quizás somos fieles, pero cuando pasamos por la necesidad y estamos en dificultad, quizás reduce nuestra fidelidad. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si diereis oído a mi voz, la historia dice que hasta el día de hoy ha costado que el pueblo de Israel sea fiel, y es porque no ha puesto su oído a escuchar la palabra de Dios, a atender. De hecho, como hemos conversado o han escuchado quizás en muchas ocasiones, el pueblo de Israel todavía en un gran número espera al Mesías prometido. ¿Por qué? ¿No ha creído en este Dios todopoderoso que es fiel a su palabra? ¿No ha cumplido con lo que ha prometido? Quizás hoy nosotros, a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual, nos sucede lo mismo. Quizás vemos tardando la venida del Señor, como escribe Pedro, ¿cierto? En su segunda carta, diciendo que no tengamos por tardanza la venida del Señor como algunos la tienen, sino que consideremos que Él es fiel, es paciente, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y miren todo lo que sucede en el mundo para que el hombre pueda mirar a Dios, y se han dado cuenta que nadie o mucha gente que no ha tenido ese encuentro con Dios, aún a pesar de todo lo que está viviendo, de esta preocupación e incertidumbre, todavía no vuelve su mirada a Dios. Hoy, en medio de esta situación de salud, nos veremos sometidos a demostrar nuestra fidelidad. Nadie nos verá si oramos o leemos la palabra del Señor. Nadie nos observará si cantamos o somos puntuales en desarrollar nuestro tiempo de alabanza y de oración en casa. ¿Cómo ha sido este día del Señor? ¿Ha sido igual que siempre? Seguro que no. ¿Cuánto tiempo dedicó al espacio dominical, al reposo? ¿Cuánto tiempo dedicó a estar en comunión con el Señor hoy en su día? Amados, hoy debemos ser fieles, no desmayar. La incertidumbre de lo que viene el día de mañana a muchos nos tiene preocupados, me incluyo porque también soy humano y quisiera saber qué va a suceder mañana. Pero tenemos incertidumbre si volveremos a trabajar, si nuestros niños volverán al colegio, si la situación social va a cambiar. Eh, Escuchaba la predicación del pastor Luis Monge y mencionaba él en una frase que va a haber quizás mucho desempleo una vez que pase este tema de esta pandemia, porque va a haber crisis social, crisis económica y vamos a vernos inmersos en aquello, porque somos estamos inmersos en este mundo, aunque no somos de él, pero tendremos que pasar también por aquellas cosas. ¿Cómo se mostrará nuestra fidelidad en ese momento? ¿Qué hará la Iglesia de Cristo para ser fiel y mantener su testimonio? Ya que hoy nuestro testimonio se da en casa. ¿Somos fieles con los que están en nuestro hogar? Deuteronomio 10, 2 al 13 nos dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios hoy de ti? Cuando te encuentras en esta situación, en medio de esta incertidumbre, inclusive espiritual, ¿te sentiste abatido por no llegar al templo, por no poder congregarte? ¿Te sentiste triste porque no has podido cantar himnos junto a tus hermanos? Es la preocupación que tenemos el día de hoy. Y seguro que muchos pastores en muchas congregaciones pasa exactamente lo mismo. Muchos están preocupados de cómo la iglesia de Cristo se mantendrá en el tiempo. Y se están agotando los medios para poder llevar adelante el Evangelio. Estamos preocupados de cómo edificar a la iglesia, cómo daremos testimonio de aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Hoy tenemos un tiempo maravilloso de compartir con nuestras familias, la palabra de Dios. En este tiempo de oración quizás que podamos tener, se nos ha invitado a tener cadenas de oración. Hemos aprovechado esa instancia para testificar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas,
a quienes viven en el hogar, le hemos testificado de la importancia de buscar a Dios. Debemos ser fieles, no desmayar en este propósito. Dios nos insta a obedecer aún cuando no podamos congregarnos. Y de la misma manera debemos cuidar que la obra de Dios se mantenga y sostenga. El no congregarnos no nos libera de nuestras responsabilidades, porque quizás podríamos decir, oh, no voy al templo, bueno, qué pena, no podría hacer mi vida espiritual. Por el contrario, querido hermano, querida hermana, hoy es un tiempo especial para mostrar todo lo que has aprendido en este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo la palabra del Señor? Hoy es el momento de poner en práctica todo aquello que has aprendido. No nos libera de nuestras responsabilidades como creyentes ni como miembros de la iglesia rescatada por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. De ninguna manera. La fidelidad debe mantenerse. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a no temer cuando tenemos que dar testimonio. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, le respetes, le obedezcas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que no descuides el amor que tienes por Dios por el solo hecho de no congregarte. Porque para muchos, la verdad que hay vida cristiana cuando llegan al templo, pero no. También hay vida cristiana cuando estoy en el hogar. También hay vida cristiana cuando estoy en el trabajo. También hay vida cristiana cuando estoy en la calle. Hoy hemos sido llamados a recluirnos en nuestros hogares por el cuidado y la precaución de no seguir contaminando con este virus a quienes están alrededor nuestro, sea cual sea, quien lo tenga y quien no lo tenga. Pero somos llamados también por la palabra de Dios a mantener la fidelidad a Él. No sentir temor, porque Él es con nosotros, pero sí ser sabios en el cuidado que tenemos que tener de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Que ames a Dios, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué profundas palabras de Moisés cuando escribe estos consejos al pueblo de Dios antes de que lleguen o entren a la conquista de la tierra prometida. Porque sabía que allí se iban a encontrar con muchas dificultades, se iban a encontrar con muchos problemas. Hoy el mundo está viviendo muchos problemas. ¿Qué está haciendo el creyente? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para luchar contra aquello? Y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Finaliza el versículo 13 diciendo que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Lee la palabra del Señor. Lee la Biblia, donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas y nos invita a tener ese encuentro personal con Él. Quizás pueda haber alguien en tu hogar que aún no ha arreglado sus cuentas con el Señor. O puede haber alguien en tu hogar que aún tiene cierta distancia del Señor o se ha apartado del camino del Señor. Hoy es el momento de arreglar nuestras cuentas. No miremos nuestra infidelidad. Miremos la fidelidad de Dios. Miremos cómo Él ha sido fiel, cómo Él se mantiene, cómo Él no cambia. Como decía Malaquías, porque yo Jehová no me mudo. El Señor no va a cambiar su posición. Él prometió salvación y ¿qué hizo? Dio la salvación. Dijo que vendría su Hijo y vino su Hijo. Dijo que resucitaría al tercer día y resucitó al tercer día. ¿Qué pruebas de fidelidad necesitas de Dios? ¿Estás confiando en el Dios Todopoderoso que nos rescató y nos permite hoy disfrutar de este regalo maravilloso? Segunda Tesalonicenses 3:3 nos decía, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Dios es fiel. Hay un par de himnos, hay uno que cantamos habitualmente que se llama Sé fiel al Señor. No lo cantaré, obviamente, pero sí quiero leer parte de su letra donde nos dice, sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús, porque fiel siempre es. Abre tus alas como águila en vuelo y vencerás cuando clames a Él. El coro
Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel al Señor. La victoria es segura en Jesús. Cuando escuchamos esta letra, en realidad es maravillosa cuando dice, sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús, porque fiel siempre es. Qué maravilloso saber que Cristo no cambia, que Cristo se mantiene en el tiempo fiel al compromiso que adquirió con nosotros. Pero hay otra alabanza, que es el himno que dice, al Señor seamos fieles. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Este es el llamado de Dios. La fidelidad del Señor es inigualable. Él nos fortalecerá y protegerá del mal. Al igual que en el Salmo 91 encontramos que Él habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios mantendrá sus cuidados sobre sus hijos, pero a nosotros nos queda el ser fiel en este tiempo de adversidad. Seamos fieles al Señor. Hoy es el tiempo de mostrar en quién hemos creído, qué hay en nuestro corazón hacia aquel que nos redimió y nos salvó. Dios sea con ustedes y les acompañe en lo que resta de este día para honrar su santo nombre. Oremos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque usted nos permite tener su palabra, aún en esta condición virtual, aún en esta condición de no poder estar en comunión presente, física con nuestros hermanos. Rogamos que su Santo Espíritu nos siga edificando, nos siga acompañando para que cada día podamos considerar su palabra para dirigir nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, para mantener nuestra fidelidad, mantener lo que hemos creído en forma activa en nuestros hogares, siendo testimonio para nuestras familias, para quienes nos rodean. Le ruego, Señor, que bendiga a su iglesia, para que en cada uno de sus hogares también su palabra abunde día a día y nos falte el tiempo, Señor, para meditar en ella. Hoy que podemos estar en el hogar por mayor cantidad de tiempo, muchos de nosotros, ayúdenos, Señor, para ser testimonio fiel de lo que hemos aprendido de usted y que esta fidelidad que usted ha mostrado en el tiempo hacia nosotros, nosotros podamos aprovecharla para testificar a otros de ese maravilloso regalo. Padre Celestial, si hoy en medio nuestro hay alguien que aún no ha considerado su palabra, si en medio nuestro aún hay alguien que está distante de usted o que ha renegado de la fe, le ruego, Señor, que obre en su vida y le permita considerar lo maravilloso que usted puede hacer en cada uno de nosotros. Toque nuestras vidas con su Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que se manifieste en medio nuestro a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, Dios sea con ustedes y les acompañe en este día. Muchas bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad.